Buenos días, espero se encuentren muy bien. Lo que vamos a hacer el día de hoy es recapitular rápidamente lo que vimos en la clase pasada y luego pasar a realizar sumas y restas, si alcanzamos algo más también, ¿ya? En CA2. Bueno, ¿qué hicimos en la clase pasada? Estuvimos viendo, ¿cierto?, que al momento que nosotros representamos números binarios en CA2, que sería, por ejemplo, cómo se representan los int, los long, por ejemplo, en Java, en C, lo que tenemos es que cada una de las combinaciones recibe un número o se le asigna un número. Vemos que tenemos acá para el caso de n igual 3, que los números que podemos representar van desde el 0, ¿cierto?, al más 3, en el caso de los positivos, y en el caso de los negativos podemos representar desde el menos 1 hasta el menos 4. Vemos también que, como el 0, en este caso estaría, entre comillas, quitándole una combinación a los positivos, el máximo que podemos representar a los positivos va a ser siempre uno menos que lo que podemos representar en los negativos, que sería en este caso menos 4, ¿sí? Y vimos cómo podíamos obtener el valor de los números negativos en CA2. Para poder hacerlo, teníamos varias alternativas. En mi opinión, la más quizás rápida es la alternativa 2, donde simplemente lo que hacemos es convertir, tal como lo hacíamos antes, en binario, ¿cierto? O sea, para pasar de binario a decimal, pero el bit de signo va a tener un peso negativo. ¿Qué quiere decir eso? Bueno, lo que tenemos acá, ¿cierto? Que vemos que a ese 1, ¿cierto?, que le correspondía un peso de 32, lo hacemos negativo, y a los demás lo seguimos trabajando tal como antes, ¿cierto? Donde tendríamos que ese 1 pesaría 16, ese 1 de acá pesaría 1, y por tanto nos da un resultado que sería menos 14. Y eso sería todo en realidad. Aplica para todos los casos, para los positivos también funciona, y es bastante rápido, ¿ya? Si es que alguien por ahí prefiere los otros métodos, los puede ocupar. Personalmente yo recomiendo la alternativa 2. Así que nosotros procedimos a calcular algunos valores. Vimos que para el caso del más 10 nos da exactamente lo mismo, ¿cierto? Para el caso del menos 54, aquí hicimos el mismo desarrollo. Tomamos en cuenta los pesos que se correspondían con los unos. Y calculamos otro número también, que era el menos 12, usando 7 bits, ¿ya? Y misma operación. Ahora, ¿qué vamos a hacer? Vamos a sumar y restar en CA2. Cualquier duda que tengan, me pueden escribir en el chat o me comentan por audio, ¿ya? Clase, me parece que está la clase 5, ¿cierto? Clase 5, ahí. Ya, y esto sería el 31, lunes 31. Lunes 31 del 8 del 2020. Ya, tendríamos entonces suma y resta. De hecho lo voy a escribir acá. Suma y resta en CA2. Que al final nos vamos a dar cuenta que lo único que vamos a hacer es sumar. Ya. ¿Qué tenemos que tener también en cuenta? Lo siguiente, miren. Como que me costó ahí. Observación. Sería que nosotros vamos a sumar 0 más 1. Eso va a ser 1. 1 más 0 va a ser 1. Todo esto parece muy obvio, ¿cierto? Y si tengo 1 más 1, ¿qué me va a dar? Pueden escribir el resultado ustedes. O sea, 1 más 1 debería ser 2, ¿cierto? ¿Cómo escribo el 2 en binario? Así. ¿Ya? Con la sola diferencia de que ese 1 que está ahí es llamado carry o acarreo. ¿Ya? Eso es un 2 en binario. Si yo tuviera, por ejemplo, un 1 más 1 más 1, el resultado debería ser 3. ¿Pero cómo lo represento en binario? 1, 1. ¿Ya? Esto es importante. Fíjense que lo que sucede ahí es exactamente lo mismo que tenemos, por ejemplo, cuando estamos trabajando en decimales y tenemos digámosle, un 7 más 5. ¿Qué resultado nos da? Nos va a quedar acá un valor que va a ser de 12
y este es un carry, un acarreo, que se pasaría a la siguiente columna, ¿cierto? Si es que estuviéramos trabajando con más números, ¿ya? Así que sería, por ejemplo, si tuviéramos el 17 más 5, lo que haríamos sería sumar de la misma manera, nos queda el 2 acá, y este número que estaba ahí, ¿cierto? Lo pasaríamos a la siguiente, ¿sí? ¿Sí? Se fijan que eso es lo que nosotros hacemos en decimales, ¿ya? Así que tenemos que tener en cuenta lo siguiente, que cuando sumemos 1 más 1 en los binarios, ¿cierto? Nos va a quedar 1, 0, que representa al 2, y esto que tenemos acá va a ser un carry, un acarreo, ¿ya? Y si sumamos 1 más 1 más 1, nos va a tener que dar 3, que se representa así, donde estos serían los carries o acarreos, ¿ya? Carry o acarreo, en español. Y esto para el caso de decimal, ¿cierto? Y vamos a hacer exactamente lo mismo. Así que vamos a mover esto un poco para acá. Y vamos a partir directamente con un ejemplo de una suma, para que veamos cómo nos va quedando. Esto sería en decimal, así que lo vamos a dejar envuelto acá en una nube, dentro de una nube. Suma en decimal. Porque lo que vamos a hacer va a ser exactamente lo mismo, solamente que en binario, ¿cierto? Y usando CA2. Ahí sí. ¿Ya? Así que, ejemplo. Y vamos a ver qué nos queda. Vamos a sumar, por ejemplo, los siguientes números, miren. 0, 0, 1, 1, 0. Y vamos a sumar también con este número. El 0, 0, 1, 1, 1. Y vamos a ver qué nos queda. Ahí. ¿Ya? Claramente tenemos que estos números son números en CA2, o sea, deberían ser en CA2, pues, dado que lo estamos indicando acá, pero esto por si acaso se va a decir. Así que lo vamos a escribir también para que sea bien explícito, ¿ya? Bien explícito, y lo ponemos por acá. Sume los siguientes números en CA2, que están representados en CA2. Sume los siguientes números que están representados en CA2. Que están representados en CA2. Entonces, profe, ahí lo más fácil sería pasar a decimal, hacer la suma y después representarla en binario. Es que se podría hacer la conversión a decimal y representarlo, sin ningún problema. Sin embargo, se puede realizar directamente. ¿Ya? Mi pregunta es cuando sumemos el 1 y el 1, va a quedar un 11, pero para darle el peso que tiene que ser para que valga 3, ¿cómo se ordenaría? Ahora lo vamos a hacer, mira. Ahora lo vamos a hacer porque en realidad lo que nosotros vamos a realizar es exactamente lo mismo que en decimal, pero recuerda que el carry ahora lo podemos traspasar, mira. Vamos a partir. Primero, vamos a sumar acá, ¿cierto? Tal como lo hacemos, ¿cierto? En decimal, 0 más 1 nos va a dar 1. Entonces, es el más directo. Después acá nos va a quedar 1 más 1. El resultado, ¿cierto? En este caso va a ser 0. Y recuerda que el carry, ¿cuánto va a ser? Lo vamos a poner en verde el carry. 1. Se pasó a la siguiente columna. Es muy parecido a lo que hicimos acá. ¿Sí? Y ahora, ¿qué me queda entonces por sumar? 1 más 1 más 1. Debería darnos 3, ¿cierto? Escribimos entonces lo que nos aparece ahí considerando ese carry. Vamos a ver que nos va a quedar 1, y acá un carry de 1. Luego 1 más 0 va a ser finalmente 1. ¿Sí? Después 0 más 0 que tenemos acá nos va a quedar 0. ¿Sí? Miguel de hecho tiene razón. ¿Se entiende ahora lo que hicimos? Sí. Ya. ¿Cierto? Sumamos acá el 0 y el 1, nos queda 1 lógicamente. Después el 1 más 1 debería darnos 2, pero en este caso estamos trabajando en binario, ¿cierto? Así que representamos el 0, carry de 1. Después 1 más 1 más 1 es 3. Ponemos el 1 acá. Y ese es carry, que se va a pasar al siguiente, ¿cierto? Y por último acá nos queda ese 1 más 0, nos queda 1. Y ya aquí ya 0, obviamente, ¿cierto? Porque 0 más 0 no hay muchas otras opciones ahí.
Vamos a poner también el 0 más 0. Aunque parezca obvio, pero nunca está de más. Ya. Y ahí tenemos entonces la suma en CA2, ¿cierto? Vamos a verificar si es que está correcta, porque una de esas no está correcta. ¿Qué número sería este que está acá? Este de ahí. Recuerden que este pesa un 1, este pesa un 2, este pesa un 4, un 8, 16, en realidad sería menos 16 si quisiéramos verlo así. Así que sería efectivamente un 6, y precisamente sería un más 6. No nos olvidemos que estamos trabajando acá con signo. ¿Y aquí qué número tenemos? Tendríamos un más 7, efectivamente, ¿cierto? Porque ese pesa 1, ese pesa 2 y ese pesa 4. ¿Ya? Y obviamente es positivo, porque tiene un bit de signo 0. ¿Este número cuál sería? Sería, este pesa 1, este pesaría 2 pero no está, este pesaría 4 y ese pesaría 8. ¿Cuál es el resultado entonces? Nos da 13, ¿cierto? Y más 13, para ser más precisos, ¿cierto? Así que estaríamos en lo correcto. Se corresponde muy bien. ¿Ya? Ahora vamos a ver qué pasa si yo sumo números que tengan diferentes signos, porque ahí sumamos dos números de signo, ¿cierto? Que es 0, no va a dar un signo que sea 0, en teoría, ¿cierto? Vamos a ver qué sucede en los otros casos, ¿ya? Vamos a ver otro más. Vamos a tener, por ejemplo, estos números. 0, 0, 0, 1, 1, 1. Y vamos a tener acá otro número, miren. 1, muy grande ese 0, 0, 0, 1, 1. De hecho, vamos a dejar ahí. 1, 0. ¿Ya? Y vamos a ver qué nos da. ¿Qué nos da este número? Por si acaso aquí nosotros vamos a sumar de la misma manera. Pero ustedes pueden notar desde ya que tenemos un número que es positivo, lo identificamos por su bit de signo, ¿cierto? Y tenemos un número que es negativo, que también obviamente ese bit de signo 1 nos está indicando que es simplemente negativo. ¿Cómo lo hacemos entonces? De la misma manera, sumamos y vamos a ver qué nos da. Partimos por la derecha, ¿cierto? 1 más 0 va a ser 0, perdón, 1, ¿cierto? 1 más 0 va a ser 1. 1 más 1 va a ser 0, 1. Recuerden que tenemos un carry ahí, ¿cierto? Acá. Luego nos queda ese 1 más 1 más 1. 1 más 1 más 1, sí. Nos quedaría 1. Aquí nos quedaría el carry de 1. Y aquí nos queda, ¿cierto? 1. Después nos queda 0. Y después 0 más 1 va a ser 1, ¿cierto? Y el resultado nos quedó ahí. Podemos ver que el resultado nos quedó negativo por el bit de signo. Vamos a comprobar. Vamos a ver. Y este número, bueno, ya lo tenemos expresado acá, ¿cierto? Así que sería, de hecho, el más 7. Más 7. Este número de acá, ¿cómo sería? Recuerden que, como es negativo, tenemos que tomar en cuenta entonces los pesos de la siguiente manera. Lo voy a anotar acá al lado para que lo veamos. Sería, ¿cierto? El 1, 0, 0. Me dice menos 26, me dice Vicente. Lo vamos a chequear, ¿ya? Acá este pesaría ¿cuánto? Pesaría 2, este sería 2, ¿cierto? Este sería 4, después vendría 8, después vendría 16, después vendría menos 32. Menos 32. Recuerden que le dábamos el peso negativo a ese, ¿cierto? Al bit de signo. Así que efectivamente nos daría eso, ¿cierto? Nos da precisamente menos 26. ¿Ya? Así que sería el menos 26. ¿Qué pasa si nosotros lo sumamos? Bueno, nos debería dar entonces menos 19. Menos 19. Vamos a comprobar si es que es así. Veamos. Este de acá sería un 1, ¿cierto? Después vendría un 2, pero no está. Después vendría un 4. Después vendría un 8, ¿cierto? Después vendría un 16, pero no está nuevamente. Y vendría el menos 32. ¿Nos da el resultado? Sería 10, sería 22. ¿O estamos fuera? Sí, da menos 19. Menos 19. ¿Ya? Entonces estamos en lo correcto, ¿cierto? Se fijan que pudimos sumar números positivos, números negativos y positivos de diferentes signos, si lo queremos ver así. ¿Ya? Y no debería haber inconveniente.
También podríamos sumar negativos entre sí y nos debería dar en teoría negativo. ¿Ya? Vamos a ver ese caso también para que así soltemos un poco la mano. Y después vamos a ver un caso más interesante también. ¿Ya? Vamos a ver acá, por ejemplo, el siguiente número. Vamos a tomar ese número que ya teníamos convertido ya. O que ya le conocemos su valor. 1, 0, 0, 1, 1, 0. Y vamos a tomar otro número de acá. Este número. Claramente son dos números negativos, lo podemos identificar por su bit de signo, ¿cierto? El primer número yo lo tomé de acá, así que de hecho es el menos 26. Este número de acá, ahí vamos a ver después cuál es, ¿ya? Tenemos que, si empezamos a sumar, nos va a quedar, por tanto, 0, nos va a quedar 0, 1, ¿cierto? Ahí pasamos ese carry, después nos queda 1 más 1 va a ser 0, 1, otro carry más, ¿ya? Vamos a ver qué nos da. Aquí nos quedaría, de hecho parece que se nos va a presentar un caso especial. Vamos a cambiar un número, ¿ya? Solamente por ahora, porque quiero que ese caso especial que vamos a ver se presente un poco después. Déjenme pensar. Ah, sí, ahí va a estar bien. Ya. Seguimos, ¿cierto? Tenemos 0, 0 y ahí va a cambiar este valor. Así que lo vamos a corregir, ¿ya? Tenemos 0, 0, nos va a dar 0. Después vamos a tener, ¿cierto? El 1, 1 nos va a dar 0, 1, que es lo que tenemos acá, ¿cierto? Ahí pusimos el 1, después 1, 1 nos va a dar 0, 1, después acá nos va a dar otro 0, 1, ¿cierto? Después ahí nos va a dar 1, 1. 1, 1. Y por último, este número de acá nos va a dar 1, 1. Y quiero que noten algo ustedes. ¿Se fijan la cantidad de bits que teníamos disponibles acá? 6. Y aquí 6. ¿Y el resultado cómo nos quedó? En este caso 7, ¿cierto? Y en realidad, siempre que nos pasemos en un bit, se descarta. ¿Ya? Eso es importante. Al operar. Si nos queda un bit adicional, se descarta. ¿Ya? No lo eliminamos por 0, 1, no lo eliminamos por ningún otro motivo. Simplemente porque es un bit adicional a los que nosotros tenemos en el sistema. Se descarta. O sea, debemos mantener la cantidad de bits que tenemos en nuestro sistema. Así que debemos mantener la cantidad de bits. Mantener la cantidad de bits del sistema. Cantidad de bits del sistema. Bits del sistema. ¿Ya? Esto es bien importante, así que lo vamos a dejar bien destacado. Y vamos a comprobar si es que el resultado es correcto, ¿ya? ¿Cuánto es el número de arriba? Que yo lo modifiqué, ¿cierto? Ahora vamos a ver qué nos da. Es 1, 1, 0, 1, 1, 0. Sería entonces, a ver, 0, 2, 4, ¿cierto? 8, 16, menos 32, más todo esto, ¿cierto? Así que va a ser 16. ¿Cuánto nos da? Sería menos 32, más 20, más 2. Menos 10. ¿Sí? ¿Le dio así? Ya. Una vez que tenemos ese número, calculamos el otro. El otro sería directamente, vamos a ver qué número es el que nos da. Tendríamos acá el 1, 1, 1, 0, 1, 0. ¿Ya? Así que decimos que este va a ser un 2, después viene un 4, viene un 8, 16 y menos 32. ¿Sí? Le estamos simplemente dando el peso. Y ahí nos va a quedar 16, 8,
Vamos a operarlo acá. Más 8, más 2. -6. Menos 6, efectivamente, ¿cierto? Ya. ¿Y el resultado cuál sería? Va a quedar bien. Va a quedar entonces, como pueden ver ustedes, ¿cierto? El 16, porque aquí tenemos, ¿cierto? El 1, el 2, el 4, el 8, el 16 y el menos 32. Así que nos va a quedar, por tanto, menos 16. Menos 32. Así que efectivamente nos queda menos 16. ¿Ya? Estamos en lo correcto. Y van a ver por qué le hice esa modificación al número, ¿ya? Lo vamos a ver en un momento. Vamos a ver en un momento qué sucede ahí. El anterior iba a quedar positivo, ¿cierto? Ya, sí, eso iba a pasar. ¿Por qué iba a pasar eso? Y de hecho, ¿y qué significa? Vamos a ver en un momento. ¿Ya? Ahora, vamos a ver un nuevo ejemplo que va a generar lo que me estaban comentando, ¿cierto? El llamado overflow. Overflow. O sobrepaso también. Sí, vamos a dejarlo en overflow simplemente. El overflow se va a presentar cuando el resultado de una operación se excede o sobrepasa el máximo número representable. Puede ser en los positivos o en los negativos. Se presenta, ¿no? Se presenta cuando el resultado de una operación excede el máximo positivo representable. Acá también es importante, o mínimo negativo, representable, con los bits del sistema, con la cantidad de bits del sistema, para ser más precisos, ¿ya? Con la cantidad de bits del sistema. Porque yo siempre podría aumentar la cantidad de bits y ahí no se produciría nunca ese caso, pero obviamente los sistemas tienen limitado su cantidad de bits muchas veces. De bits del sistema. Y aquí vamos a ver un ejemplo bien simple, ¿ya? Y vamos a notar por qué nos queda un valor, como yo les digo, un signo diferente. ¿Ya? Ejemplo. Vamos a tener por acá, y quiero que se fijen bien, ¿ya? Vamos a tener este número, un número bien simple, un número, por ejemplo, 0, 1, 1. Y le vamos a sumar, ¿cierto? Este número. 0, 1, 0. Ahí está. Es un número en CA2 usando 3 bits. Probablemente para los sistemas ciertos reales no es muy práctico, pero para efectos de ejemplificar este caso, en realidad nos va a venir súper bien. Trabajamos de la misma manera, ¿cierto? Partimos de la derecha, sumamos ese 1 más el 0, claramente nos va a dar 1. Después vamos a sumar esos dos unos, nos va a quedar, ¿cierto? 0, 1. Y al momento de sumar, nos va a quedar acá un 1, 0, 1. Y ese sería el resultado. No nos pasamos de la cantidad de bits, así que no hay nada que descartar, ¿cierto? Recuerden que en el caso que nosotros descartamos, que era acá, es porque nos pasamos la cantidad de bits. Por eso se descartó. Aquí seguimos estando en 3, así que en teoría este es el resultado. Pero, ¿qué número nosotros sumamos? Claramente aquí el más 3, ¿cierto? Y aquí sumamos, ¿cierto? Más 2. ¿Y qué nos dio? Menos 4 más 1 nos dio el menos 3, si no me equivoco. O sea, no se corresponde, ¿cierto? Claramente hay un error. Este resultado, ¿cierto? Sería incorrecto. Es incorrecto. ¿Ya? Debido a que se presentó o se produjo un overflow.
a que se produjo un overflow. Vale decir que el resultado que tenía que darnos es superior al máximo número, en este caso positivo, que nosotros podríamos representar en el sistema. El máximo positivo, de hecho, sería ese, ¿cierto? En el sistema, sería el más 3. Y el resultado tenía que ser más 5, no se pudo representar, por tanto, nos salimos y nos dio un resultado erróneo, ¿ya? Se produjo un overflow. ¿Ya? ¿Cómo lo identificamos también? Ustedes pueden notar que el bit de signo de plano no se corresponde, ¿cierto? Así que esto también lo vamos a notar acá. ¿Ya? Se puede identificar por un bit de signo erróneo. Identificar por medio de un bit de signo erróneo. ¿Ya? Ahora, ¿cómo fue que pasó esto y por qué nos dio este número? Porque uno podría preguntarse, ya, pero ¿por qué nos dio menos 3, cierto? ¿Tiene algún sentido? Y para eso vamos a hacer lo siguiente, miren. Vamos a ver que nosotros teníamos, ¿cierto? Para 3 bits, que podíamos representar el 0, podíamos representar el más 1, el más 2, el más 3, ¿ya? Para los negativos, ¿qué podíamos representar nosotros? Podíamos representar, por ejemplo, el menos 1, el menos 2, el menos 3 y el menos 4. Esto lo revisamos la clase pasada, ¿cierto? O la anterior. Ahí tenemos todas las combinaciones representables con 3 bits, ¿cierto? Eso es lo que está escrito ahí. Todas las combinaciones, ¿cierto? Las combinaciones representables con 3 bits en CA2. O en realidad todos los números, si quisiéramos ser más preciso, pero no sirve igual. Representaciones representables con 3 bits en CA2. Y miren lo que sucedió. Nosotros, por ejemplo, partimos, teníamos el 3, el más 3, ¿cierto? Y le sumamos ¿cuánto? Le sumamos más 2. Le sumamos más 2, así que tendríamos más 3, ¿cierto? Más 1 y más 2. ¿Qué resultado nos dio? Menos 3. Ustedes esto lo pueden comprobar para cualquier otra combinación. Podríamos sumar el más 2 y el más 2. Y nos quedaría, por ejemplo, si tenemos el más 2, más 1, más 2, ¿cierto? Y nos va a dar ese resultado. ¿Ya? En realidad lo que estamos haciendo es que nos pasamos, por ejemplo, por la derecha y seguimos avanzando por acá. Y esto va a aplicar en todos los demás casos. Y por eso nos da un signo o un valor negativo. Es como que dimos la vuelta en las combinaciones. ¿Sí? ¿Se entiende lo que acabo de mostrar? Por eso nos quedó ese número en específico, ya no es algo azaroso, sino que simplemente es como que tenemos, ¿cierto?, el sistema. Tenemos los positivos, tenemos los negativos. ¿Ya? Yo, todo lo que me pasé en ese número, en el valor del número positivo, ¿cierto? Es como que fui dando la vuelta por acá y terminé en un número negativo. ¿Ya? Porque finalmente todas las combinaciones que nosotros tenemos tienen un número asignado, ¿cierto? Hay que crear un 0 a la izquierda. Ah, ya. Ese es el tema. ¿Qué hacemos ahora? ¿Cierto? Porque ya identificamos que hay un overflow. En realidad nos da un overflow porque el número que nos da resultado no lo podemos representar con la cantidad de bits del sistema. Sabemos que finalmente nos da ese número en específico, ¿cierto? El menos 3 porque damos la vuelta. ¿Ya? Pero ¿qué hacemos si sucede un overflow? De aquí viene el punto importante. ¿Ya? Lo vamos a escribir entonces. ¿Y qué hacemos si se presenta un overflow? Si se presenta un overflow. Es que sería un desbordamiento, de hecho, es una forma de llamarlo, Pablo. Es un desbordamiento en este caso de lo que sería la suma en nuestro sistema, porque tienen que pensar que cuando nosotros estamos trabajando en un determinado sistema, la cantidad de bits está fija. Claro, para el efecto de los problemas, de los ejercicios que nosotros hacemos, ahí nosotros podemos ponerle
5 bits, 7 bits, 8, lo que queramos, ¿cierto? 3, como hice recién. Pero los sistemas reales, por lo general, está definido. Y una vez que yo me salgo, no tengo muchas opciones más allá. En realidad, lo que se hace es levantar como un flag de que se produjo overflow, ¿cierto? O un bit, si es que estamos hablando de un sistema específico que se va a hacer uno siempre que se produzca overflow y ese resultado se invalida. ¿Ya? Eso es lo que vamos a hacer. ¿Ya? Claro, es como que si fuera un bit de error, pero en este caso un bit de error específico para overflow. ¿Ya? En la mayoría de los sistemas, la cantidad de bits disponible ya está definida y no se puede modificar, ¿cierto? Así que lo que se hace cuando se produce un overflow es directamente indicarlo por medio de, en este caso, un 1, por ejemplo, en un bit de error que correspondería específicamente al overflow. Entonces así uno podría identificar que el resultado debería invalidarse. En la mayoría de los sistemas, la cantidad de bits está definida. La cantidad de bits está definida. Y con definida me quiero decir que ya es fija ya. Está definida, por lo que en caso de producirse overflow, un overflow, las opciones se limitan a indicar que se produjo. Obviamente uno siempre podría, no sé, si estuviéramos hablando de un lenguaje de programación, ¿cierto? Si es que se produjo un overflow, tratar de buscar una alternativa por software, dividirlo en dos y tratar de operarlo de nuevo y ver si todavía se produce, ¿cierto? Hay diferentes opciones, pero finalmente estamos tratando con un sistema que de plano esos números que nos va a dar no lo van a poder manejar. Y hay calculadoras que les pasa eso, calculadoras, por ejemplo, no sé, las básicas que uno ocupa para sacar cuentas, los negocios y cosas así, que si uno realiza muchas operaciones, llega a un punto que le aparece como OL. No sé si ustedes alguna vez lo han visto en una calculadora. Quizás esto es muy, muy antiguo, pero quién sabe. ¿Lo han visto alguna vez así una calculadora que muestre OL? Como que nos salimos del rango. Pruébelo con alguna antigua. Ah, mira, Francisco dice que sí ha visto una así. Es que de hecho las calculadoras más básicas, si uno, por ejemplo, empieza a hacer muchas operaciones, empieza, no sé, elevar exponente grande así, y le da igual, igual, igual para que siga operando, llega un punto en que superamos el máximo representable y nos muestra simplemente OL, así como que nos salimos del rango. También un syntax error podría ser, ¿ya? Pero en principio se puede conseguir en la mayoría de las calculadoras, porque obviamente tienen un límite, por muy grande que sea, a indicar que se produjo un overflow. Un overflow y se invalida el resultado. Un overflow invalidando el resultado. Sí, también sale math error, creo que he visto. Yo me acuerdo que lo hacía así, con las calculadoras así, las dejaba así trabajando. Incluso hay unas texas que se quedan pegadas con algunas operaciones, cuando quedan, por ejemplo, en un loop y quedan colgadas. Y como se puede programar, tú puedes dejarla así en un loop que no salga nunca, ¿cierto? Y ahí queda pegada. Y la única forma de poder utilizarla es sacarle las pilas. Imagínense en una prueba así. Y créanme que pasó varias veces. A mí creo que me pasó como una en realidad, pero sí sé que a muchos más les pasó. Ahora, desde el punto de vista de los ejercicios que nosotros resolvemos en el curso, si es que se produce un overflow, ustedes simplemente lo indican y el ejercicio estaría listo, no hay que hacer nada más. Teórico, ¿cierto? En el curso. Si se presenta un overflow, bastará con que lo indiquen y no hay que hacer nada más.
Y si hay algún problema así que pareciera ser más largo, se presenta un overflow o se me pasó a mí, lo que sea, ustedes le ponen eso y estaría correcto, tendrían todo el puntaje, obviamente. Que a veces pasa. O podría pasar en realidad. ¿Ya? Eso sería lo que vamos a hacer en esos casos, ¿ya? Ahora, ¿dudas respecto a lo que estamos viendo? Bueno, si no hay dudas, entonces vamos a realizar restas. Por si acaso, yo les adelantaba que restar en CA2 es exactamente lo mismo que hemos hecho ahora, con unas leves diferencias, ¿no? Leves, muy leves. Voy a buscar ahí está. ¿Ya? Entonces lo que vamos a hacer es lo siguiente, miren. Quiero que ustedes se acuerden de cómo nosotros podríamos restar o en otros casos, miren. Lo que vamos a hacer es esto. Si tenemos un A menos B, nosotros simplemente vamos a hacer esto. A más menos B. Que lógicamente es lo mismo, ¿cierto? Pero para efectos prácticos, al momento de trabajar con números en CA2, nosotros lo que vamos a hacer es esto. Vamos a sumar los números y esto de hacer, por ejemplo, negativo el número B va a corresponder a aplicar el complemento a 2. ¿Ya? Así que vamos a hacer lo siguiente. Para restar dos números, simplemente calcularemos el complemento a 2 del número, en este caso, vamos a poner a usar las mismas letras que están arriba, del número B, y sumaremos A y B, tal como lo hemos hecho hasta ahora. Y sumaremos, uy, había escrito todo junto, sumaremos A y B. ¿Ya? Con un ejemplo nos va a quedar más claro, ¿ya? Ejemplo. Vamos a tener, por ejemplo, este número. Vamos a tener acá. Ahí, ese número está en 7 bits. Y le vamos a restar este número. Menos va a ser 0. Vamos a hacer que el número sea así. De momento así. Ese número vamos a restar. ¿Ya? ¿Cómo lo hacemos? Simplemente vamos a calcular esto. Miren, vamos a copiar el número que tenemos acá arriba, tal cual. Vamos a dejar exactamente igual. Ese lo dejamos igual. Así que tenemos entonces 0, 0, 1, 0, 1, 0, 1. Y luego al otro número le calculamos el complemento a 2. ¿Ya? Así que eso vamos a hacer. Estoy buscando el color por acá. Ahí. CA2. Les recuerdo que CA2 se puede aplicar como si fuera un operador, porque quizá a algunos de ustedes les resulta extraño, porque según nosotros vimos, complemento a 2 es una forma de representación, ¿cierto? Un formato de representación. Pero aquí yo lo estoy usando como si fuera un operador. Y cuando me refiero a aplicar CA2, me refiero a que estoy haciendo el número, le estoy cambiando el signo al número. ¿Ya? Porque recuerden que si yo tengo, supongamos, vamos a ver un número acá. Muy bien. Fíjense que si nosotros tuviéramos este número, de hecho, este número, y por si acaso los libros se le dice así, aplicarse a 2 y todo. Tenemos este número, ¿ya? Este es un número positivo, lo podemos saber porque tiene un bidesigno 0, ¿cierto? Si yo, entre comillas, ¿cierto?, le aplico CA2, lo que estoy haciendo es, miren bien, cambiarle el signo. Vamos a pasar a qué número. Mantenemos todos los bits, ¿cierto?, partiendo por la derecha hasta llegar al primer 1, el cual en este caso mantenemos, ¿cierto? Y los siguientes los invertimos. Así que nos va a quedar 1, 1. ¿Pero qué número es el que teníamos acá? Este originalmente era un más 2, ¿cierto? Ese originalmente era un más 2. ¿Y qué número es este ahora? Veamos. Sería un 2,
más 4 y más menos 8, ¿cierto? ¿Qué nos daría entonces? Un menos 2. Ah, ya. Puede ser coincidencia, quizás. No sabemos, ¿cierto? Vamos a ver. Este sería un menos 2. Pero veamos qué sucede si le volvemos a aplicar CA2. ¿Ya? Recuerden que eso de aplicar CA2 es como simplemente, según yo les digo, cambiar el signo. Lo vamos a comprobar. Partimos por la derecha, mantenemos todos los bits hasta llegar al primer 1. Partimos por la derecha, llegamos al primer 1, ¿cierto? Lo mantenemos y lo siguiente lo invertimos. ¿Y qué nos quedó acá? Nos quedó el mismo número de antes, que sería, como nosotros ya calculamos, ¿cierto? Simplemente el más 2. Y si aplicamos nuevamente CA2, ¿qué pasará? ¿Cambiarán algo? En realidad no va a cambiar, ¿cierto? Mantenemos el 0, mantenemos el 1, lo mantenemos a él, ¿cierto? E invertimos los siguientes. ¿Se dan cuenta que finalmente el hecho de estar aplicando CA2 a un número, en este caso un número en CA2 obviamente, lo que hace finalmente es cambiar el número? Es como que estuviéramos multiplicando por menos 1. ¿Sí? ¿Se entiende eso? ¿Se fijan? Entonces finalmente lo que nosotros hacemos es lo mismo que está acá, pero obviamente en este formato de representación. Es como que tenemos A menos B, pero nosotros no sabemos restar, sabemos sumar nomás. Ah, ya, pero cambiemos el signo a B y lo sumamos. Y nos da el resultado. Si alguien no lo entiende, por favor escríbame o me avisa por audio también. Ahí, ¿se fijan? Entonces, aplicar CA2 es precisamente eso, cambiarle el signo al número. Si tenemos el más 2, le aplico CA2, entre comillas, ¿cierto? Y se convierte en el menos 2. Le vuelvo a aplicar CA2, se convierte en el más 2. Y le vuelvo a aplicar CA2, se convierte de nuevo en el, no sé en cuál iba ya, creo que en el más 2. ¿Ya? Pero la cosa es que va cambiando el signo. Va cambiando el signo y finalmente no cambia la magnitud del número. ¿Para qué nos sirve eso? Nos sirve, por ejemplo, para restar, dado que si le calculamos el complemento 2 al segundo número, al que finalmente vamos a restar, ¿cierto? Al primero, podríamos sumar y nos va a dar el resultado correcto. Eso es lo que nosotros vamos a hacer. Ahí. Ya. Recuerden, cualquier duda ustedes me van comentando. Así que calculamos, como le decía, el CA2 del primer número que está, o perdón, del segundo número que está ahí. Que di toda la vuelta por arriba, pero va a ser mantener el primer bit, porque es el primer 1, ¿cierto? No habían ceros antes. Y lo siguiente lo invertimos, así que voy a invertir todos estos bits de acá. Me va a quedar, por tanto, el 0, me va a quedar el 1, con cuidado acá, 1, ¿cierto? 0, 1 y 1, ¿ya? Recuerden que eso fue lo que hicimos, ¿ya? Mantuvimos el 1, acá 0, acá 1, acá 1, aquí 0, aquí 1 y aquí 1. Nos quedó así, ¿no? Sí, se ve igual, ya. Muy bien. Ahora, una vez que ya hicimos eso, ¿cierto? Podemos sumar simplemente, porque finalmente lo que nosotros queremos hacer es exclusivamente sumar. Es como que es todo lo que vamos a hacer. Procedemos a sumar y vamos a ver qué nos da. Vamos a partir, ¿cierto? Por esta columna, nos va a quedar 0, 1. Le ponemos ahí, ¿cierto? El carry. 1 más 0 más 0, nos va a quedar 1. Después, la otra columna nos va a dar 0 con carry de 1. Sumamos, ¿cierto? Ahí nos va a dar 0 con carry de 1. Y sumamos. ¿Qué nos va a quedar? Nos va a quedar 0 con carry de 1. Nuevamente 0 con carry de 1. Y finalmente, ¿qué nos da? Nos da 0, 1. Pero como les había comentado previamente, cuando nosotros estemos sumando, si nos pasamos de la cantidad de bits, descartamos lo siguiente. ¿Ya? No lo estamos descartando por ser un 1. No, lo estamos descartando porque simplemente es el que se pasa de la cantidad de bits que nosotros estábamos trabajando. Y esto en suma se va a aplicar siempre. ¿Sí? ¿Se entiende lo que acabamos de hacer? Recuerden, queríamos restar estos números para poder... Sí, dime. No, le decía que sí entendí. Ah, ya, muy bien. ¿Ya? Teníamos estos números. Para poder entonces restarlo, lo que nosotros vamos a hacer no es que no vamos a restar, vamos a sumar.
Para eso le aplicamos CA2 a este segundo número, ¿cierto? Que lo dejamos expresado ahí, y procedimos a sumar, ¿ya? ¿Y eso por qué es válido? Porque simplemente estamos haciendo lo mismo que en este ejemplo, ¿cierto? Que decimos que A menos B es igual a A menos B. Y el aplicarle CA2, ¿cierto? Entre comillas, es exactamente igual a cambiarle el signo, ¿ya? Muy importante. Ahora podemos nosotros comprobar si es que efectivamente se corresponde al resultado. Y vemos que teníamos este número acá arriba, que era, ¿qué número? Este era el 1, le iba a poner un 2, pero no, es el 1, ¿cierto? Después 2, venía el 4, el 8, el 16. Ese era un 21, ¿cierto? Más 21, dado que es positivo. Este es el más 21. Este número de acá, ¿cuál era? Era el 1, el 2, 4, 8, 16. Era el 19. Más 19. Si le restamos, ¿cierto? ¿Qué nos da? Nos da precisamente este número de acá. Nos daría 2. Más 2. Porque más 21 menos 19, ¿cierto? Sería más 2. Así que estaríamos en lo correcto. Podríamos nosotros copiar este resultado acá si lo quisiéramos así. Porque sería exactamente lo mismo, ¿cierto? Así que lo vamos a copiar, de hecho. Nos va a dar 0, 1, 0, 0, 0, 0 y el bit de signo 0, ¿cierto? Estaríamos en lo correcto. Remarco de nuevo que este 1 que eliminamos acá, lo eliminamos porque se pasaba de la cantidad de bits que estábamos trabajando en el sistema, ¿ya? Por eso lo eliminamos. Siempre que ocurra eso al sumar, ¿cierto? Obviamente, o por consecuencia está restando que terminamos sumando, eliminamos ese bit, ¿ya? No es porque sea 1. ¿Por qué lo menciono? Porque a veces ocurre lo siguiente. Supongan que tenemos una operación y que esa operación nos dio así. Y nos quedó finalmente un 1 ahí. Entonces yo he visto este error, que lo eliminan, porque dicen, no, porque el último 1 se elimina. Y no, no se elimina el último 1, se elimina el bit que se pasó, en este caso la cantidad de bits que teníamos, ¿ya? Así que eso sería erróneo. Para que lo tengan presente, ¿ya? Otro ejemplo. Debería ser como un ejercicio, en realidad, pero vamos a dejarlo como ejemplo. Vamos a trabajar con los siguientes números. Algo que quede interesante. Déjenme pensar en uno que sea interesante. Ya se me ocurrió uno. Ya se me ocurrió uno. Pero va a ser un número más o menos pequeño, pero va a ser suficientemente interesante. Ahí. Y aquí vamos a tener este otro número. De hecho, ahí, para que sea más interesante. Y lo vamos a restar. Y les pregunto así, sin hacer los cálculos todavía. ¿Cómo creen que va a quedar el número? ¿Positivo o negativo? El resultado. Sin calcular. Solo mirando los números. ¿Cómo quedará? Negativo. Ya. De hecho, ahora no tendríamos por qué, obviamente, saber cómo va a quedar, pero les comento cómo lo puedo saber yo previamente. Miren. Lo que pasa es que El negativo, negativo es negativo. ya, mira, va a quedar cierto acá. Acá hay un número negativo, lógicamente, pero este número negativo es pequeño. ¿Cómo lo sé? Porque cuando nosotros calculamos el valor, recuerden que aquí esto sería, por ejemplo, a ver, 1, 2, 4, 8, 16. Esto de acá sería menos 16, ¿cierto? Menos 16 más. Y mientras más unos tengamos acá, más pequeño va a ser el número, porque le vamos a estar quitando lo negativo, ¿cierto? ¿Sí? Este de acá, como tiene más ceros, tendríamos entonces el menos 16 y le estaríamos quitando solamente ese más 2. Ah, sí, ahí se dieron cuenta algunos que en el chat, ¿cierto? Así que en realidad, este número de arriba es un número negativo pequeño. Y este número de acá es un número negativo grande. Entonces, como va a quedar invertido, en definitiva voy a estar sumando un número negativo pequeño con un número positivo grande. Así que quedaría positivo. Esto por si acaso no hay por qué saberlo. ¿Ya? Solamente se los pregunto así como para que vayamos mirando los números. Porque si yo voy y lo calculo y me va a dar el resultado correcto, en teoría, si no me equivoco, ¿cierto? Sí, pero no se preocupen, sí. Esto es una pregunta para poner como funcionamiento de nuestro cerebro, que a veces uno se le escapa. ¿Sí? Son números que no son naturales para nosotros, ¿cierto? No estamos acostumbrados a trabajar con ellos. Por eso es que tenemos que ir practicando.
Su ducha con agua helada. Ya, así que lo vamos a calcular. Ya tenemos este número, ¿cierto? Ese no hay que hacerle nada, pero a este hay que aplicarle el complemento 2, ¿cierto? Así que a él lo vamos a copiar directo al de arriba. Y de hecho lo voy a copiar también. Ahí lo copiamos, lo ponemos acá. Miren, se copió bien, bien ordenado, muy bien. Porque a veces como que se copian en cualquier lado donde quieren ellos, ¿no? No es la idea, sino, no funciona la cosa. Como que los números se mandan solo de repente. Y aquí aplicamos el complemento 2, ¿cierto? Sea 2. 0, mantenemos, ¿cierto? Mantenemos también el 1 y lo siguiente lo invertimos, ¿cierto? Así que nos va a quedar 1, 1, 0. Y procedemos a sumar, que es lo que nosotros sabemos hacer. Nosotros sumamos nomás. Restar, ¿qué es eso, cierto? Nosotros sumamos. Y nos queda en definitiva acá 1, ¿cierto? 0, 1, tenemos un carry ahí. Acá nos queda 1, 1. Y vamos a ver que nos va a quedar un 0, 1, ¿cierto? Nuevamente, como no estaríamos saliendo, ¿cierto?, de la cantidad de bits, ese se descarta. No por 0 1, sino porque se está pasando en este caso de la cantidad de bits que tenemos disponible. ¿Ya? Por eso lo descartamos. Y nos queda en definitiva ese número, que podemos ver nosotros que es un número positivo. Sería así entonces. 1, 0, perdón, 0, 1, 0, 1, 1. Así que lo dejamos copiándose para acá. Ahí. ¿Cierto? Ese sería el resultado. Y lo vamos a comprobar. Vamos a ver qué nos da. Si nosotros comprobamos, ¿qué número era este? Este número era, yo les había dicho, ¿cierto? Que era menos 16, más 8, más 4 y finalmente más 1. Era un... ¿Qué número era? Esta hora como que cuesta, a todos nos cuesta, así que más un día lunes, ¿cierto? Yo tengo la calculadora para acá incluso. Menos 3. ¿Menos 3? Ya. Entonces lo anotamos. Y tenemos acá el menos 3. Déjenme borrar lo que escribí arriba porque si no después queda muy desordenado. Es un número negativo, ¿cierto? Menos 3. ¿Y el de abajo? Me pregunta Francisco si es que existe la posibilidad de overflow en la resta. Y si es que se pasa, se realizan los mismos pasos que en la suma. Es que de hecho se podría dar un overflow en la resta. ¿Cuándo? Por ejemplo, pensemos en este caso. Pensemos que tuviera yo un número que fuera positivo y fuera un número positivo relativamente grande. Vamos a haber hecho un número bien grande, así. ¿Cierto? Sería el máximo número que podemos representar con 5 bits, el más 15. Y yo voy y le resto lo siguiente, miren. Le resto, ni siquiera un número tan grande, miren. Le voy a restar este número negativo. ¿Qué va a pasar ahí? Y fíjense que va a ser un número negativo pequeño. Ese número. ¿Se produce overflow o no? Porque va a quedar así. Va a quedar ese número grande, que de hecho es el máximo número que yo puedo representar en binario. Con binario en CA2, ¿cierto? Con 5 bits. Que va a ser así y se queda totalmente imperturbado. Queda tal cual. Y este de acá va a quedar ahí, ahí y ahí, ¿cierto? Y nos va a quedar acá un 0. Claramente vamos a estar sumando y obtener un resultado que va a ser superior al máximo representable. Se va a producir un overflow. Miren acá. Sería 1, 1, 0, 1. Acá sería 0, 1. Y ahí se produjo el overflow. Nos dio un número negativo. Lo vamos a dejar con un ejemplo adicional. Está bueno ese. Y eso que fue escrito así rápidamente. Lo vamos a poner acá como... Este le vamos a poner ejemplo... Vamos a poner lo siguiente, miren. Vamos a arreglar acá. Acá. Vamos a poner ejemplo y le vamos a poner letras mejor. Ejemplos. Este va a ser el A. Este va a ser el B. Y aquí vamos a tener el C, que va a aparecer mágicamente desde acá. ¿Ya? Ahí, ¿cierto? Bit de signo erróneo. Erróneo. Así que se produjo overflow.
¿Y qué nos quedaba acá, cierto? Que lo teníamos pendiente. Ese era simplemente un menos 16, ¿cierto? Ese pesaba menos 16, ese pesaba más 2, o sea, en realidad, sí, más 2. Nos quedaba, por tanto, menos 14. Menos 14. Si nosotros le estábamos, en este caso, a menos 3, restándole el menos 14, claramente nos va a quedar un número que va a ser positivo, ¿cierto? Que de hecho este número sería el 1 más 2, ¿cierto? Y más 8. Nos quedaría el más 11. Muy bien. Ese sería el más 11. ¿Sí? Ahí tendríamos entonces nuestro resultado. ¿Dudas respecto a lo que hemos realizado hasta ahora? Recuerden, para sumar, ¿qué tenemos que hacer? Tener presente esto. Eso que tengo ahí, ¿cierto? Que en realidad cuando nosotros estamos sumando, realizamos estas operaciones, o en realidad cuando tenemos esos casos, nos va a quedar así, vamos a tener un acarreo, que es de la misma manera que lo hacemos en decimal. Lo que pasa es que uno lo hace así de forma tan automática que no piensa en qué es lo que está haciendo, ¿cierto? Y si es que por algún motivo nos queda un bit de signo erróneo, ¿ya? Por ejemplo, al sumar dos positivos nos queda negativo, es porque se produjo un overflow. Habíamos visto que en realidad el overflow ocurre cuando nos pasamos del máximo representable, ya sea en los positivos o en los negativos. ¿Ya? Nos salimos por fuera del rango. Eso es lo que ocurre. Eso es un overflow. ¿Y qué hacemos? En ese caso simplemente nosotros vamos a decir que se produjo un overflow y no tenemos que hacer nada más desde el punto de vista teórico, ¿cierto? En los sistemas digitales, ya sea, por ejemplo, un lenguaje de programación o algún sistema computacional, ¿cierto? Lo que va a suceder es que se va a habilitar un bit que va a ser un bit de error asociado al overflow. ¿Ya? Entonces tendríamos que inhabilitar el resultado y nosotros, si quisiéramos, podríamos tratar de operar el número de otra manera. ¿Ya? Pero eso ya no sería directamente con la misma operación original, ¿cierto? Y luego, para restar, hacemos exactamente lo mismo, vale decir sumar, pero con la sola diferencia de que ahora vamos al número que queremos restarle, por ejemplo, a nuestro A, lo vamos a hacer negativo. En realidad le vamos a cambiar el signo, ¿cierto? Le vamos a cambiar el signo y vamos a proceder a sumar, que es lo que nosotros sabemos hacer. Lo hicimos acá, ¿cierto? Nos quedó, por ejemplo, el restar estos dos números positivos, nos quedó un positivo. Aquí restamos dos negativos, debido a la diferencia de las magnitudes nos quedó un positivo. Y por último, se puede presentar un overflow, si es que tenemos una combinación. Podría ser un negativo, ¿cierto? Grande, al cual estemos restando un positivo, o un positivo grande, al cual estemos, en este caso, restando un negativo. En definitiva, lo que va a ocurrir es que va a quedar una suma de dos números del mismo signo, que podría obviamente dar un overflow. Bueno, queda atento a cualquier duda adicional que puedan tener. Y bueno, si no, espero que tengan una gran semana y nos estaríamos viendo el próximo viernes. A pesar de eso, les quería comentar algo, que lo que pasa es que la semana pasada no pude realizar una clase por un tema de un corte de energía eléctrica que tuve en otro paralelo. Entonces, es probable que para poder coordinar nuevamente los cursos y que quedemos al mismo nivel de avance, que tengamos que suspender una clase. ¿Ya? Así que podría ser caso, voy a analizar qué tanto avancemos mañana con el otro paralelo. Y si es que nos faltara todavía tiempo para poder quedar al mismo nivel de avance, tendríamos que suspenderla el viernes, ¿ya? ¿Ya? Así que para que lo tengan presente, les voy a avisar yo creo que mañana tarde, si es que fuera necesario, ¿ya? Si es que no estamos tan separados en lo que son los contenidos, con tanta distancia, ahí se mantiene y todo, ¿ya? Así que mañana les voy a comentar, ¿ya? Así que espero comprensión en ese sentido, ¿ya? Es para que vayamos más al día, porque debido a ese tema como que quedamos un poquito desplazados. Pero ahí vamos a chequear qué tal, porque si vamos corrido un poquito no hay problema, ¿ya? Pero si ya vamos como un poco más de una clase atrás es complejo. Ya, bueno, que esté muy bien. Nos vemos en teoría, si es que no se suspende el próximo viernes. Si no, igual les voy a avisar, ¿ya? Que esté muy bien. Chao, chao.
Cuídense también.